Ok, pues bienvenidos a todos y todas en esta tarde de miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy continuamos con nuestro ciclo de conversatorios charlando con los expertos desde una óptica real. Es nuestra última semana de conversatorios y vamos a cerrar con un par de temas muy fuertes y muy importantes. Y bueno, para dar inicio a esto, tengo el honor de presentar a la ponente que nos acompaña el día de hoy. Le agradecemos mucho su presencia. Nos acompaña América Giovanna Hernández. Y bueno, les voy a leer un poquito acerca de ella para que la conozcamos más y sepamos por qué nos está acompañando. ¿De acuerdo? Ella es... Ella es presidenta de las Mujeres Cenopistas en Tultitlán, Estado de México. Es comerciante e integrante de la Unión de Comerciantes Tianguistas de San Antonio Tultitlán, cabecera municipal. Actualmente estudia la licenciatura ejecutiva de Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus Hispano. Tenemos a una ponente muy fuerte, una mujer ejemplar y bueno, además parte de la comunidad Lince. Así que muchísimas gracias, América, por acompañarnos el día de hoy. Sin más, vamos a ceder la palabra a Luis y América para que podamos comenzar con este tema tan relevante que vamos a tratar hoy, que es la equidad de género. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Buena tarde a los asistentes. Gracias, América, por tu tiempo y hacernos un espacio en tu agenda. Sé que pues, tienes un buen de cosas que hacer. Muchas gracias por la invitación y de antemano es un honor poder participar en este foro. Gracias. Pues, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este conversatorio, que pues es la equidad de género. Me gustaría mencionar que la historia del concepto de género fue inicialmente concebida como una especie de difusión de la historia de las mujeres, permitiendo, según Natalie Semon Davis, en 1976, redefinir sus objetivos en el sentido de descubrir las variaciones de los papeles y significados de los roles sexuales en diferentes sociedades y periodos, comprender lo que representaban, cómo funcionaban para mantener el orden social o promover un cambio. Pues para eso tenemos aquí a la experta para que nos hable más del tema, nos instruya y pues es un placer tenerte con nosotros, América. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De nuevo, me gustaría partir de la pregunta, ¿qué debemos entender por género para empezar a abordar el tema? Te cedo la palabra. Muchas gracias. De nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Y creo que es muy importante empezar precisamente desde el principio, por el ABC. El género, de acuerdo a lo que una de las más importantes feministas en México menciona que es el conjunto de ideas, todas las concepciones que se tienen de acuerdo a lo que debe ser como femenino y masculino. Es todas las actividades y conductas que se le atribuyen a hombres y mujeres. En este punto, esta serie de ideas son establecidas por la sociedad y son impuestas a hombres y mujeres. Por lo tanto, el género es algo que no es normal y que puede ser susceptible de cambio de acuerdo a la época histórica en que se esté viviendo, a la sociedad en la que estemos viviendo. Y vaya, es un concepto que no hace referencia a lo humano, sino hace referencia a lo social. La diferencia con el sexo es que el sexo son todas las características físicas, morfológicas que tenemos hombres y mujeres que nos distinguen como tal. En este caso, pues es importante que no haya esa confusión y que de hecho es lo que ha propiciado muchas veces que estos cánones que impone la sociedad estén afectando considerablemente a las mujeres, porque precisamente se tiene esta confusión entre género y sexo, y esto se lleva hasta las normas y muchas veces hace que esto sea lo que implique esa discriminación, ¿no? También es muy importante mencionar, bueno, perdón que te interrumpa, también es muy importante mencionar que el género no es sinónimo nada más de mujer, existe una diversidad de géneros en la actualidad
Y el hecho de que también cuando hablamos de equidad de género o de perspectiva de género, el hecho de que únicamente nos refiramos a la mujer también es una especie de discriminación, porque existe el transgénero, existe una diversidad inmensa en la que estamos excluyendo si no somos inclusivos en este concepto, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la discusión que existe sobre el término de género? Precisamente la discusión es en torno a que el género puede ser modificado y el género lo asume la sociedad como el complemento entre mujeres y hombres. Y lo malo es que no nada más lo lleva a la cuestión reproductiva, sino que lo lleva a todos los aspectos de la vida. Entonces, se está dejando de lado la parte de que el erotismo puede ser no nada más entre mujeres y hombres, sino mujer-mujer, hombre-hombre, y esta parte hace que se segregue cierto sector de la sociedad y que se vea todo lo que no es heterosexual, se vea como anormal. Esa es la parte de la que, de hecho, una de los aspectos de los feminista, ¿no? En que todos estos cánones de género y estos cánones que se establecen para hombres y mujeres tienen que ser modificados, porque la sociedad ha cambiado mucho, porque las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres y no nada más somos mujeres, sino además existe una capacidad inmensa de géneros de los cuales no podemos segregarlos, no debemos. Y de hecho la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia define al sexo como una condición determinada por la naturaleza y nos indica que esto no es modificable, que el sexo son condiciones con las que naces y no puedes generalmente modificarlas salvo con procesos específicos. Y a diferencia del género, el género sí puede ser, como ya les mencionaba, modificable, porque es una construcción social. Entonces, en base a los valores y en base a la sociedad en la que estamos, se puede modificar. Muy bien, ¿y nos podrías hablar de cuáles son los roles y estereotipos de género? Claro que sí. Los roles de género son todas las conductas que por la cultura se dan a las mujeres o a los hombres en razón de su sexo con el que nacen. Por ejemplo, uno de los roles principales que se le asigna a la mujer es el rol de cuidado. Es porque se supone que dentro de los estereotipos son las características que se atribuyen a hombres y mujeres respecto igual del sexo con el que nacemos. Entonces, estas características nos van a ayudar a fortalecer esos roles de género y a que sean aceptados por la sociedad. Nosotros decimos que las mujeres somos comprensivas, somos sutiles, somos delicadas. Entonces, esas características que nos atribuyen como mujeres se pasan hacia el rol y se nos atribuye el rol de cuidado, de que nosotras tenemos que tener a los hijos, de que nosotras tenemos que atender a los enfermos, que atender al esposo, y entonces esta parte es donde se empieza a impregnar en la sociedad. Los roles, perdón, son esa serie de funciones que se nos asignan y que tenemos que aceptarlas porque la sociedad dice que así son. Ok, de hecho, pues a raíz de de una controversia, la Suprema Corte de Justicia, pues hizo un protocolo, ¿no? A raíz de esa situación. ¿Nos podrías hablar un poco de ello, de cómo la Suprema Corte empezó con esto de juzgar desde la perspectiva de género? Sí, de hecho la perspectiva de género es una serie de acciones que vienen por mandato desde la CEDAW, que es este tratado internacional que trata de eliminar la violencia por cuestión de género y bueno, ya baja a la normatividad de México y precisamente lo que trata es de que se realice toda esta serie de acciones transversales en todos los ámbitos del Estado para que se garanticen los derechos de las mujeres. La Suprema Corte de Justicia tiene el protocolo para juzgar con perspectiva de género y que resalta sobre todo cuatro aspectos que se tienen que tomar muy en cuenta: el sexo, lo sexual, los roles de sexo y esta parte de los estereotipos. Entonces, dentro del protocolo se especifica cuáles son estos conceptos y se pide al juzgador que en base a su facultad
de convencionalidad y de control de la constitucionalidad aplique este Tratado Internacional de la CEDAW y pueda juzgar con esa perspectiva, le da esa facultad discrecional para que no, a través de su ejercicio como juzgador, no repita acciones que puedan volver a realizar la discriminación o la violencia en contra de las mujeres. Muchísimas gracias. ¿Y qué es la equidad y cuál es la diferencia con la igualdad? Precisamente me pareció muy importante el título de la conferencia, bueno, de la plática que tenemos en este momento, porque creo que es un punto que tenemos que tocar muy a profundidad. El concepto de equidad no es lo mismo que la igualdad y es un concepto que se tiene que tener mucho cuidado porque la equidad se define como dar a cada quien lo que merece o lo que requiere o lo que necesita, sin distinción pues de algún tipo de discriminación y tomando en cuenta la razón, ¿no? Entonces, en contraste con la igualdad es un derecho humano y que se establece en todos los tratados internacionales, que es obligatorio y que implica muchas cosas. El derecho a la igualdad es un derecho completo que implica la obligación del Estado de garantizar, de proteger este derecho humano, implica las acciones en las normas para establecer esta protección, implica la no discriminación, que va intrínseco con este tema de la igualdad, y sobre todo también la participación material, ¿no? La igualdad material o de facto, la que se realiza realmente, la que capacita, la que hace toda esta serie de acciones por parte tanto del Estado como de la sociedad para poder promover estos derechos. Entonces, la diferencia radical es de que la equidad no elimina la barrera. Un ejemplo muy interesante es de la imagen que nos ponen, ¿no? De niños que están viendo un partido, está una cerca de por medio, y al más chaparrito pues le ponen un cajoncito, ¿no? Para que pueda alcanzar a ver. Al más alto pues no le ponen nada. Entonces, esa forma en la que se dan herramientas a lo mejor a la persona que tiene la diferencia, es una forma también de discriminación, porque en realidad el Estado tiene la obligación de no dar los elementos o no hacer estas acciones que sigan haciendo notar la diferencia, sino en realidad la verdadera obligación del Estado es quitar esa barrera, es ver desde el fondo por qué existe esa barrera entre los niños y el juego, ¿no? ¿Por qué existe esa barrera entre la equidad y la igualdad? Sino que tiene que ser conjunta, tiene que ver ese deshierve de raíz de quitar el mal que en sí es la discriminación. Entonces, por eso es que no se puede hablar de igualdad si no se habla de discriminación. Son cosas que van muy de la mano y la equidad, pues a lo mejor es un buen concepto, pero si no lo usamos de la forma adecuada se queda corto. Es un concepto que no alcanza a dimensionar y a proteger correctamente todo lo que implica la igualdad. Y la igualdad sí, la igualdad obliga. La igualdad tiene dos vertientes principales, que es un derecho humano y que es una interpretación, como forma de interpretación de la norma. Entonces, por todos lados la igualdad protege y es un concepto que si lo plasmamos en las normas, pues a lo mejor no nos alcanza, ¿no? Me gustaría mencionar un poquito acerca de cómo es que se cambió este concepto. Resulta que hace poquito, de hecho, podrán encontrar por ahí la entrevista que se le hizo a la doctora Alda Facio, que es también una importante feminista, que ha estado muy al pendiente a nivel internacional de estos cambios de conceptos y esta protección de los derechos de las mujeres. Y ella fue parte de la Convención de Derechos Humanos de Beijing y pues ella ahora sí que de primera mano se enteró de cómo fue este cambio, ¿no? Nos mencionó que preparándose para esta convención, había una serie de acotaciones que tenían que revisar. Entre ellas era el concepto de igualdad contra el concepto de equidad. Muchos países no estaban de acuerdo, países obviamente con gobiernos de una visión androcentrista, entre ellos obviamente el Vaticano, y el Vaticano fue precisamente uno de los que participó en esta propuesta, de que en vez de igualdad se dijera equidad, porque pues a lo mejor la igualdad completamente no existe, porque somos hombres y mujeres, tenemos diferencias físicas,
pero vaya, no contemplaba todo el concepto que implica la igualdad, ¿no? Entonces, muchos países con sistemas patriarcales, como lo es la mayoría del derecho, y de los estados, estaban a favor precisamente de que se usara mejor la palabra equidad, porque pues queda mejor, porque se ajusta más, y así se quedó. Entonces, en ese convenio, pues a lo mejor están ambas palabras usadas de forma indistinta, y así se bajó a muchos países. Los países que quisieron lo bajaron como equidad, los países que creen completamente en la igualdad lo bajaron como igualdad, pero posteriormente ya la CEDAW hizo una serie de observaciones, recomendaciones, vaya, que hacen esta aclaración de que no es recomendable usar el término equidad, sino que el término igualdad en todo lo que realmente implica. Así que, bueno, México ya era de los que usaba la palabra equidad, y por eso cuando escuché el título de esta conferencia, pues sí me causó un poquito de confusión, ¿no? De ver de qué forma lo podremos abordar, pero creo que sí es muy importante, y creo que fue un título correcto para poder hacer esta distinción del término equidad contra el término igualdad. Entonces, pues la equidad es eso, implica dar a cada quien lo que se merece y dar a otros la oportunidad de adaptar esa diferencia, ¿no? Entonces, hace que la persona que es diferente se adapte a la sociedad. Cuando en realidad la igualdad, y de acuerdo a lo que dice la CEDAW también es así, es completamente lo contrario. El Estado y la sociedad tenemos que cambiar tanto la estructura, las normas, todo lo que implica. Tenemos que cambiarlo en nuestra cultura para adaptarnos nosotros a todas las personas que son diferentes. Porque en realidad todos tenemos características individuales, características diferentes, y entonces más bien tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser una sociedad, un gobierno, un país inclusivo, que lejos de resaltar las diferencias, las acoge y las hace suyas, ¿no? Por eso es que era tan importante. Y pues bueno, el derecho a la igualdad implica la no discriminación, el trato idéntico entre mujeres y hombres, pero también tomando en cuenta esas diferencias físicas, biológicas, y sobre todo esa deuda histórica que se tiene con las mujeres para poder llegar a un punto de igualdad real. Entonces, vaya, eso es lo que implica esa diferencia, y eso es lo que podemos resaltar del hecho de que se haya usado equidad en vez de igualdad en mucha normatividad en México, que afortunadamente ya México ha corregido esa parte, y ya se vuelve a usar este término de igualdad, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vuelve a usar este término, lo fomenta, lo divulga, y creo que es algo muy, muy importante. Entonces, pues a manera de reiterar este concepto de igualdad, para que quede más claro el por qué es tan importante usarlo, podemos decir que la igualdad implica el principio de la igualdad formal, la igualdad material, la igualdad estructural y la no discriminación, el mandato de no discriminación. Y en el tema de la igualdad estructural, como ya lo mencionaba, es modificar todas estas estructuras de la sociedad, instituciones, gobierno, y de hecho la básica, que es la familia, ¿no? Desde la familia debemos empezar a modificar la concepción de la igualdad, la concepción de las relaciones asimétricas de poder, para poder generar una igualdad sustantiva, que sea real, que sea palpable y que esté protegida. Muy bien. Nos gustaría que nos hablaras acerca de qué dice la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, acerca de en qué consiste la discriminación. Claro que sí. La Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación indica desde su artículo primero que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción que se realiza por acción u omisión, con o sin intención, pero que tiene por objeto o como resultado obstaculizar o menoscabar algún derecho, algún goce o ejercicio de los derechos humanos. Entonces, en este concepto se engloba la intención o la no intención, es decir, la discriminación directa o la discriminación indirecta, ¿no? A veces existen actos en los que podemos decir que no estamos discriminando y sin embargo lo estamos haciendo. A veces hay normas que pareciera que son inclusivas y lejos de ello están excluyendo.
Entonces, eso es lo que está haciendo este concepto, está englobando todo tipo de discriminación con o sin intención, pero que finalmente, como resultado, tiene el menoscabo de los derechos. Existe un concepto que se llama interseccionalidad, que es precisamente lo que menciona también parte de este concepto de la discriminación que nos da la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, ya que dice que puede, ya sea por una o varias de las razones que la misma ley menciona, que puede ser por cultura, por religión, por sexo, por situación económica, porque son extranjeros, porque son nacionales. Entonces, toda esta serie de razones por las cuales es discriminada una persona pueden confluir en una sola persona y son de manera simultánea. Entonces, la interseccionalidad nos dice que la discriminación se vive de forma simultánea por diversas razones, como una sola, y afecta integralmente a la persona completamente por todas esas razones que se están haciendo. Por ejemplo, una mujer que viene de alguna comunidad rural, que está trabajando en la Ciudad de México y que está en una zona donde a lo mejor la situación económica es opulenta y a lo mejor no habla español y es mujer. Entonces, todo este conjunto de cosas se empiezan a unificar y hacen una discriminación completa, terrible, que soslaya completamente los derechos de esta mujer. Lamentablemente, sí, en la cuestión de la mujer pasa mucho, pasa con muchas cosas, y vaya, no es por excluir otras formas de discriminación, pero en este sentido, como ya lo mencionaba, se tiene con las mujeres una deuda histórica por todo lo que se ha pasado, en donde se omite, se ignora completamente el papel de la mujer en la sociedad. Antes de pasar al siguiente cuestionamiento, me gustaría que nos dijeras un poco, ¿podemos denunciar este tipo de discriminación? ¿Qué dice nuestro sistema penal? Se puede denunciar, existen una serie de organismos en los cuales podemos hacer las denuncias. En el caso del Estado de México, afortunadamente hay una serie de organismos muy importantes, está la Policía de Género para la Violencia, en el que se van a establecer una serie de para poder proteger a la mujer que la está viviendo. Incluso también existe lo que es la Red Naranja, que es una aplicación que podemos bajar al celular. Creo que actualmente el celular es uno de los aparatos más usados y que todos tenemos en cierta forma acceso. Y a través de esta aplicación lo que se hace no nada más se protege jurídicamente a la persona, sino que también se busca una red de apoyo en la que se proteja psicológicamente y se pueda hacer todas las acciones necesarias para que no pueda ser más vulnerada la mujer. Además de que, bueno, podemos en el Código Penal también podemos identificar la discriminación y podemos también el tema de no repetirla, como mencionaba, este control que existe por parte de la Suprema Corte de Justicia para no repetir, ayuda a que no se revictimice a las mujeres, porque a veces si llegamos con una situación de violación y si no estamos llorando y si no tenemos la ropa desgarrada y si no nos creen. Entonces, esa parte de que se le dé la responsabilidad a los servidores públicos de que tengan que juzgar y que llevar a cabo sus funciones con perspectiva de género es algo muy importante que protege nuestros derechos. Muy bien. ¿Y qué tipos de discriminación podemos identificar? ¿Qué dice la CNDH? Bueno, pues nos menciona diferentes tipos. La discriminación de hecho, que es una serie de acciones directas que impactan directamente, que no hay forma de negarla. La discriminación de derecho, que es lo que les mencionaba, que es una norma que puede ser no inclusiva, como en su momento lo era que las mujeres tenemos acceso a una guardería, ¿no? Pero ¿y qué pasa con los hombres? Entonces, en este acceso a la guardería que teníamos las mujeres, pues estaba dejando de lado que también los hombres tienen esa parte o esa facultad de educar a los hijos y de ser responsables, y no nada más en ausencia de la mujer. Entonces esta norma no era realmente inclusiva y bueno, en la actualidad ya existe también el acceso de la guardería para los hombres, lo cual es muy importante porque quiere decir que entonces sí, ya existe una igualdad en la posición como padres,
que ya se les está asignando a ambos la labor de educación y cuidado de los hijos. Otro tipo de discriminación que menciona es la directa, que es pues con actos muy evidentes, que es muy obvia, que es una serie de acciones como no dejar pasar tal vez a una persona a una tienda por la forma en la que va vestida, por etcétera, etcétera. Y la indirecta, la que no es evidente, que a lo mejor yo en la, como a lo mejor tengo un cargo público y yo ya estoy en el cargo público, pero no me es reconocido mis funciones y no me permiten elaborarlas, pero pues yo ya tengo el derecho de estar ahí, ¿no? Finalmente, pero si no me permiten ejercerlo, si no me convocan a lo mejor, esa es una especie también de discriminación. Existe la discriminación por acción o por omisión. Lo que mencionaba el concepto de discriminación que hace rato les comentábamos, era precisamente esto, que puede ser con o sin intención y puede ser haciendo las cosas o no haciéndolas. Entonces, si yo, legislador, a lo mejor no tomo en cuenta los derechos de las mujeres al momento de emitir una norma, también es una forma de discriminación. Y la sistemática, que es sobre un grupo específico, por ejemplo, la discriminación que se hace en contra de los homosexuales, ¿no? Que es un problema muy grave de la sociedad y que es contra un grupo específico por características específicas que muchas veces ni siquiera las tienen, ¿no? Que son características que atribuimos como sociedad a ese grupo. Muy bien. ¿Y cuál es su impacto en materia de derecho del término equidad e igualdad? Pues el impacto es que el principio y derecho de igualdad irradia. Ese va completamente a todo el ordenamiento jurídico, las instituciones, al Estado mismo. Ese es completo y va hacia todo lo que implica la sociedad y todo lo que implica lo que regula esta sociedad. Entonces, como les mencionaba, es un principio interpretativo de la norma y es un derecho humano, lo cual lo hace doblemente importante. Por tanto, se convierte en una obligación para el Estado fomentar la igualdad, el protegerla y además realiza una especie de mandato de no volver a realizar actos de discriminación. Entonces le prohíbe tanto al Estado realizarlos como a la sociedad también fomentarlos. Y bueno, como les mencionaba hace un rato, la doctora Alda Facio Montejo, pues menciona precisamente que es muy peligroso el término de equidad por corto, porque puede ser que al momento de aplicar no garantice completamente el derecho a la igualdad. Si bien es cierto, la igualdad implica equidad, la equidad puede que no implique la igualdad. Entonces, el problema radica en que la igualdad nos indica que todos somos iguales como sujetos de derecho y la equidad no. La equidad nos ve como sujetos distintos de derecho y hace la diferenciación, hace esta selectividad, pero se queda ahí, no rompe los estereotipos de género, no rompe las barreras y no establece los derechos y obligaciones en base a los estereotipos de género, desvía la atención, Entonces nos concentramos en que necesitamos hacer toda esta serie de acciones para fomentar la equidad, pero entonces ya se queda ahí y nos quedamos en la serie de acciones y herramientas y etcétera, etcétera, pero no vamos a la raíz, que es la discriminación que existe en la sociedad. Muy bien. ¿Nos podrías hablar un poco de qué es la perspectiva de género? Claro, la perspectiva de género van a ser estos lentes que nos vamos a poner funcionarios, que nos vamos a poner legisladores, que nos vamos a poner sociedad en general, para poder entender desde qué punto estamos realizando nuestras acciones. Es una forma de desarrollar propuestas que impliquen un método para no repetir actos de discriminación, para no fomentar la falta de equidad o el poco acceso a las oportunidades. En este sentido, es obligación, como ya les mencionaba, para el Estado en todos sus ámbitos, desde legislar, ejecutar la norma, los jueces, al momento de individualizar las sanciones, el poder hacer esta perspectiva de género. Entonces, a eso se le llama una transversalización. La perspectiva de género va a tener
un impacto en todos lados, va a ser así que omnipotente y omnipresente, y bueno, esta transversalización fue tocada por primera vez en 1993 en la Convención de Viena de Derechos Humanos, y ahí se indicó precisamente que es una obligación del Estado realizar acciones transversales, es decir, en todo lo que sus facultades como Estado implique, para poder implementar esta perspectiva de género y con ello lograr una igualdad. ¿Qué nos puedes decir acerca de qué es la violencia de género? La violencia de género puede ser de muchas formas, puede ser tanto en lo público como en lo privado, puede ser física, psicológica, económica, política, puede ser institucional, laboral, puede verse de muchas formas. Es algo que sufrimos muchísimo las mujeres principalmente y que se ha sufrido a lo largo de la historia. Todo esto en razón precisamente de nuestra condición de mujeres, únicamente porque la sociedad nos ha estigmatizado como que no podemos, como que somos inferiores, como que tenemos menos capacidad. Y si bien es cierto, existen características físicas distintas, por ejemplo, la fuerza, que a lo mejor nosotras no somos físicamente tan fuertes como los hombres, también es cierto que existen mujeres que desarrollan esa fuerza física y que pueden ser tanto o mayor que los hombres con esa fuerza física. Entonces, la violencia de género lo que hace es, pues, coartar derechos y violentar física, psicológica, psíquicamente a las mujeres en este contexto de nuestras características. Y bueno, en contra de esto, pues se ha ejercido una serie de acciones que tratan de erradicar esta violencia de género, de cambiar la concepción de la sociedad para hacernos entender que a lo mejor no es la meta el llegar a ser como los hombres, sino en realidad la meta dentro del concepto de la violencia de género, al erradicarlo, la meta debe ser respetar la dignidad humana de las mujeres. Esa es realmente la meta que debemos de tener, el chip que debemos de tener bien puesto para entender que no, la meta no es ser como los hombres, o la meta no es tener a lo mejor todas las facultades que tienen los hombres, sino que independientemente de que las tengan ellos o no, se respete nuestra dignidad humana. Ok, muy bien. ¿Nos puedes decir y hablar un poco de los avances que podemos encontrar en México en materia de igualdad? Sí, por supuesto. En cuestión de normatividad, bueno, a nivel internacional, el eje de todos estos avances ha sido la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce comúnmente como la CEDAW, y bueno, a partir de 1981, que fue esta convención, 189 países, entre ellos México, han sido partícipes de esta convención y han tratado de implementar lo que ella dice dentro de sus gobiernos. En México, uno de los más importantes avances es en materia constitucional, que se ha llevado en el artículo 4, que implica ya la igualdad entre hombres y mujeres, una reforma que hubo también sobre el artículo 5, que bueno, tiene que ver con esta relación de la igualdad, se quita el término de hombre y se sustituye por el de persona, y bueno, eso es en materia de constitucionalidad. También es muy importante la reforma que se hizo en referencia al control de constitucionalidad y convencionalidad que se puede realizar por parte de los juzgadores, en los que ya todos tienen que respetar estos tratados internacionales, y bueno, entre ellos pues obviamente está la CEDAW. También otro de los avances que se tiene en materia de género es el tema del Código Civil, que bueno, ahí no nada más tiene que ver con las mujeres, sino tiene que ver con los géneros, el hecho de que se haya cambiado el concepto del matrimonio por la unión entre hombre y mujer, sino que ahora el matrimonio es la unión entre dos personas. Y lo dejamos ahí, porque ambos tienen la calidad de seres humanos y punto, ¿no? Y el deseo de estar juntos. Y creo que eso es también un avance impresionante que devuelve esa calidad de seres humanos y de dignidad humana a todos, independientemente de las diferencias que se tengan, ¿no?
de las preferencias sexuales que se tengan, de cómo se ejerce la sexualidad. Otro avance muy importante es la Ley General de Acceso a las Mujeres de una vida libre de violencia y el reglamento que tiene que ver con esta ley, que precisamente vela porque no exista la violencia de género para erradicarla y poder hacer acciones positivas en este tema. Existe también el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya lo mencionamos hace un momento, que nos ayuda a que los juzgadores tengan siempre presente esta parte de no revictimizar al momento de ejercer justicia. Y el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género, que ahorita es muy importante mencionarlo, ya que se viene un proceso electoral, proceso en el que tenemos que garantizar la paridad de género. Y la paridad de género va a ser precisamente esta participación igualitaria entre hombres y mujeres al acceso de cargos públicos y en su momento también a la toma de decisiones. ¿Por qué es importante que ambos estén representados? Pues porque en la sociedad somos hombres y mujeres. En la sociedad necesitamos esas dos visiones para tener un gobierno integral, un gobierno inclusivo, un gobierno que realmente proteja los derechos de todos y de todas. Entonces, por eso es muy importante la participación de las mujeres, porque solamente una mujer que ha vivido la discriminación, una mujer que ha estado ahí como actor principal, como actriz principal en el escenario de la discriminación, podrá tener una visión mucho más amplia de si una norma a lo mejor o si una acción del gobierno, algún programa, esté siendo discriminatorio o no. Entonces, por eso es muy, muy importante mencionar este protocolo para la atención de violencia política, porque pues vamos a estar muy pendientes también de que realmente este protocolo se lleve a cabo. Otro de los ordenamientos muy importantes es la creación de la Policía de Género en el Estado de México, como ya les mencionaba, que por ahí alguien mencionaba, no, bueno, ¿y para qué llamo si no me va a servir? Es que precisamente es como decir, ¿para qué tiendo la cama si me voy a volver a dormir, no? Realmente no podemos tener un punto de referencia de si funcionó o no funcionó la policía de género, si funcionó o no funcionó la red naranja. Si no hacemos uso de todas estas herramientas que nos está poniendo a la mano el Estado. Entonces, no podemos realmente decir que estamos nosotros siendo víctimas y que no vamos a acceder a esas herramientas que tenemos. Tenemos precisamente como mujeres, como sociedad, que exigir al Estado que cumpla su función de garante de un bienestar social. Entonces, estos organismos, estas normas, esta serie de protocolos, de acciones que realiza el Estado, tenemos que hacerlas nuestras, no tenemos que ser indistintos, porque si no, ¿de qué forma vamos a exigir al Estado si no somos también partícipes de ellos, si no les ayudamos a cumplir con su función? Y bueno, te puedo mencionar muchísimas cosas. En la Ciudad de México existen los centros de justicia para las mujeres que también pues se encargan de precisamente los asuntos en tema de violencia de mujeres. La Fiscalía Central para la Atención de Delitos, que también esa se encuentra en el Estado de México, vinculados a la violencia de género, es especializada en ellos. Y también existe la Fiscalía sobre Feminicidios, la Fiscalía sobre Trata de Personas. Entonces, cada una de ellas cumple una función específica en el tema de violencia de género que nos va a ayudar a proteger completamente a las personas que la sufren y a que se enfoquen con esta perspectiva de género que todos estamos tratando de llevar a cabo. No son muchas las acciones que se llevan a cabo y, como les mencionaba, es muy importante la participación de la sociedad, de tomar como suyas todas estas acciones y todos estos organismos para que pueda llegarse a una igualdad sustantiva, que es la que busca la CEDAW. Muy bien, pues hemos llegado a la etapa de las preguntas. Nos encantaría que vayan abriendo su micrófono para poder hacer alguna pregunta que pues la ponente nos pueda contestar. Si son tan amables y tienen alguna duda, por favor, prender su micrófono para poder, o pueden enviar sus nombres al chat también para mencionándolos para que les sean contestadas sus dudas. Tiene la mano levantada Mari Palermo.
Sí, yo tengo una pregunta. ¿De qué manera podemos exigirle al Estado que cumpla su función de garante en relación a la aplicación de lo que menciona del el proyecto Naranja, algo así, en la perspectiva de género? Precisamente haciendo uso de ello. Eh, la única forma en la que podemos hacer que un aparato, que un organismo funcione es haciendo uso de ello. Este organismo de la Red Naranja, bueno, esta aplicación, lo que hace es precisamente proteger a la persona que sufre violencia, tanto jurídicamente como psicológicamente, te hace una red de apoyo en la que tú puedes acceder y puedes utilizarla para salir de esa violencia. Y precisamente, insisto, de verdad la sociedad tiene un papel fundamental para que no sea letra muerta todas estas modificaciones que se han hecho a la Constitución, todas estas reformas que se han hecho al Código Civil, al Código Penal, porque necesitamos denunciar, necesitamos acercarnos a las autoridades, necesitamos exigir de esa forma, acercándonos a los organismos que ya existen y si no solicitando que existan, exigiendo a nuestros representantes que hagan estas reformas necesarias para que existan esos organismos y poder acceder a ellos. Esa es la única forma en la que podemos hacer que el Estado cumpla esa función. Es decir, que entonces hacer como que más promoción a esta red naranja para que obviamente la sociedad y las mujeres estén enteradas de qué medio puede servirles de auxilio. Así es, o sea, digo, todos, creo que todos hemos conocido en algún momento a alguna persona que está sufriendo violencia, acercarlos, invitarlos, decirles que no están solos o solas y hacerles saber que hay muchos organismos, muchos aparatos, muchas normas de las cuales nos podemos agarrar y que es necesario que las conozcamos. La información yo creo que es una pues de las armas más importantes que tenemos como ciudadanos para poder erradicar este chip de la violencia y cambiarlo por el chip de la igualdad. Ok, y una pregunta más. Y en un determinado momento que esta red naranja no, ay, ¿cómo te diré? La situación no fuera atendida, por ejemplo, la situación o la denuncia no fuera atendida, ¿qué procede? Siempre hay instancias superiores que pueden encargarse de la vigilancia de que estos organismos funcionen. En el caso de la Red Naranja, bueno, hay instancias superiores en las que podemos denunciar, existen también por parte de los gobiernos, por ejemplo, una mesa de responsabilidades, existen diversos organismos que se encargan de que cada uno cumpla su función y si no es así, entonces podemos acceder a estos mecanismos de control para que les hagan cumplir su función. Ok, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta en el chat y nos preguntan qué pasa con las mujeres transgénero, que si también se aplica esta perspectiva de género, si son igual de vistas que las mujeres, pues, naturales. Ok. En ese tema, como les mencionaba, la perspectiva de género no nada más es exclusiva de las mujeres. La perspectiva de género tiene que englobar precisamente a todos los géneros, inclusive a las mujeres transgénero, porque trata precisamente de no revictimizar. Ya de por sí la sociedad hace lo suyo con respecto a la discriminación, como para que llegues a una institución, te presentas como una mujer y entonces te traten como hombre. Entonces, no debe de ser de esa forma. La perspectiva de género hace que obliga a los servidores públicos a que atiendan a esta situación y que no revictimicen a las personas, que no ejerzan esta discriminación y que al contrario ayuden a las personas a acercarse de forma real a sus derechos, que los puedan ejercer de forma libre y que no haya esta cerca, ¿no?, de la que hablábamos, que no exista esta barrera del acceso a los derechos. Ok, también nos mencionan qué pasa con las mujeres transgénero si cometen un delito. ¿Se van a un sistema penitenciario varonil o a un femenil? Por el conjunto de características
Ahí depende del juzgador donde asigne el tratamiento, pero en ese sentido, precisamente lo que hace la perspectiva de género es analizar todo el contexto de lo que es esta persona, y obviamente tendría que irse al femenil, pero pues lamentablemente sabemos que existen casos en los que no se van, en los que no hay esta concordancia en la aplicación de la pena, y lo que hacemos es exponer a las personas transgénero a que sufran mayor violencia y mayor discriminación dentro de los penales. Ahí también influye el acta de nacimiento, ¿no? O sea, que ya pueden hacer, tienen el derecho de hacer el cambio a masculino, femenino. Ajá, exacto. Y pues también influye en esa parte, ¿no? Si sí tienen el acta de nacimiento ya como tal, como mujer, si se van a un reclusorio femenil, si no, si se van a uno masculino. Todo ya depende de cómo esté el acta de nacimiento. Por eso, pues lo recomendable es que hagan ya el cambio para que ya también sean tratadas y digan, pues yo soy mujer, ¿no? Insisto, lo que desea la perspectiva de género es que se vea todo el contexto, el que no se realice esta discriminación. La perspectiva de género busca que se vea toda la situación sociológica, histórica que vive el individuo, y que pueda proteger correctamente a la persona. Creo que Wendy Belén Espinosa estaba prendiendo su micrófono. No sé si quiera hacer una pregunta o tenga alguna duda, o alguien más que quiera prender su micrófono y preguntar algo, o si requiere que se le aclare algo. De hecho, hay otra pregunta. Dice que si solo aplica para las mujeres esta parte de la perspectiva de género, que qué pasa o aplica, por ejemplo, con una mujer, cuando una mujer violenta a un hombre, si también aplica esta perspectiva de género y aplica con los hombres. Debe de, realmente lo ideal es eso, lo ideal es que también se aplique en las mujeres, pero sabemos que el sistema normativo, al momento de aplicarse, sobreprotege muchas veces a la mujer por esta intención de compensar la deuda histórica que se tiene con las mujeres. Entonces, cuando una mujer a lo mejor no es apta para tener a sus hijos, ¿no? Pero hasta que no se comprueba bajo muchas periciales, bajo muchas pruebas que realmente digan que de plano no puede tener al hijo, entonces se le quita al hijo, ¿no? Pero muchas veces existe esta parte en las que realmente ellas no quieren, pero se entiende por este rol de cuidado que se tiene de las mujeres, se entiende, por ejemplo, que la mujer es la que lo tiene que tener. Entonces, sí, lamentablemente existen las normas que tienden más como que a darle la razón a la mujer, y se ignora muchas veces que puede ser el hombre el violentado. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? De hecho, nos preguntan aquí que si nos puedes explicar un poquito lo de la interseccionalidad, porque no quedó muy claro. Y si alguien más quiere hacer una pregunta, la puede mandar al chat para que sea respondida por nuestra ponente. Claro que sí. La interseccionalidad en la discriminación implica que una persona puede ser discriminada por diversas razones, pero vive esa discriminación como una sola. Mencionábamos el ejemplo de una mujer que viene de una zona rural, que no habla español, que está en una zona a lo mejor económicamente opulenta y que además es mujer, ¿no? Entonces, esta mujer vive la discriminación de una forma muy fuerte porque tiene todas estas razones por las cuales la discriminan. Y no es que la discriminen el día de hoy porque es de una zona rural y mañana porque es mujer, sino que todas estas las vive de forma conjunta. Eso es la interseccionalidad. Y lo que hace es eso, que veamos
un solo problema con todos los enfoques que se tienen, con todas las razones por las cuales se hace esta discriminación, y que no digamos que la discriminación es únicamente por ser mujer o únicamente por la condición física, únicamente porque no habla español, sino que esta discriminación tiene que ver con el simple hecho de que no aceptamos lo diferente. Entonces, todas estas diferencias se vuelven una sola y hacen una discriminación completa y terrible que afecta en todos sentidos el acceso a los derechos. Ok, esta pregunta es mía. ¿Tú por qué crees que los hombres no quieren dejar llegar a los altos mandos, a los altos puestos, a las mujeres? ¿Tú crees que en verdad sea el porque crean y piensen que no son aptas? ¿O más que nada es miedo porque saben que son muy inteligentes y son lo suficientemente capaces? ¿Qué crees? Que estuve viendo una entrevista de el Checo, la verdad no recuerdo el apellido, que dijo que una mujer no podía manejar un coche, ¿no? Como ellos, que eso es para varones, que las mujeres se vayan a la cocina, ¿no? Entonces me dio mucha risa porque yo dije, ¿cómo es posible que piense eso si Margaret Hamilton fue la que hizo la ingeniería de software para llegar a la luna, ¿no? Toda esta ingeniería para el Apolo 11, entonces me generó un poco de ruido esa parte y me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca de esto, de este cuestionamiento? Híjole, pues yo sí creo que es un poco de las dos. Considero que sí existen una serie de estereotipos que se le atribuyen a las mujeres, que dicen que las mujeres no son capaces de tomar decisiones importantes porque a lo mejor les gana el sentimiento, porque son débiles, porque no tienen mano dura, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de características que nos atribuyen que muchas veces no son ciertas. Y un poco también de esta cuestión de que el sistema patriarcal no quiere perder el control, porque finalmente somos un sector poblacional que está controlado, que está sometido y que actualmente está despertando y que puede quitarle una serie de privilegios que han venido gozando históricamente y que no le conviene a mucha gente, no le conviene al Vaticano, no le conviene a países con visiones androcentristas que tienen completamente sometida a la mujer. No le conviene valorizar a la mujer. Entonces sí creo que es un poco de ambos, un mucho de ambos. Un mucho de ambos. Bueno, pues alguien más que quiera hacer una pregunta o una duda, que desee que le aclaren una duda, nuestra ponente del día de hoy. Pues creo que no. A veces nos da un poco de miedo hablar o preguntar. Yo creo que por el momento, por el día de hoy, sería todo. Muchísimas gracias, América, por esta ponencia y pues, por estos temas que es tan importante tocar y que pues atañen a nuestra sociedad y que tienen que ser visibles. Tenemos que hablar y pues informar, ¿no? Porque muchos desconocemos del tema y pues es importante informarnos para poder salir de esa ignorancia y romper esos esquemas de la sociedad. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo insisto en que el arma más importante es la información y el cambiar el chip a nivel cultural para que todas las acciones que lleguen a nuestras manos, todos los organismos, toda esa información pueda llevarse a cabo y llegar a una igualdad real, que es lo que buscamos todos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los asistentes por haberse conectado, por haber participado y escuchado. Y pues nos vemos en la siguiente emisión de Charlando con los Expertos, que es la última el día viernes. Y pues muchísimas gracias de nuevo, América. Muchísimas gracias, Cianya, por también contribuir con este proyecto y gracias a los asistentes. Hasta luego, bonita tarde.